Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas. Es un gusto, es un placer, una alegría y también un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios. Damos gracias a nuestro Padre porque Él permite estar reunidos, aunque estamos tal vez lejos, estamos reunidos alrededor de nuestro Señor. Estamos aquí para agradarle, estamos para honrarle, para alabar su nombre, para darle gracias porque Él nos está sustentando constantemente. Hermanos, quiero pedirles por favor que puedan abrir sus Biblias en el libro de Pablo a los Gálatas. Vamos a estudiar hoy el capítulo 2, versículos 20 y 21. Y vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a entender lo que tiene para nosotros. Así que vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias te damos por ser tan bueno. Señor, por tu bondad, por tu amor. Señor, y te agradecemos por haber dejado esta carta que nos enseña tanto, Señor. Tú nos has salvado, Señor, no por cosas buenas que hayamos hecho, sino porque tú así has decidido derramar tu gracia en nosotros. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender la verdad que tienes para nosotros, que te pedimos el auxilio del Espíritu Santo para nuestras vidas. Queremos oír, queremos entender, y no solamente entender, Señor, queremos aplicar estas verdades a nuestra vida. Así que te rogamos, Señor, que esta mañana tú nos guíes, que nos des dirección. Te rogamos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a compartir entonces este libro de Gálatas. Vamos a leer 2 versículos y vamos a ver en estos 2 versículos los fundamentos para la vida cristiana. La palabra de Dios dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Como ya hemos visto hasta ahora, esta carta es muy especial y muy importante para la vida de la iglesia. Desde el inicio, desde el principio, Pablo les recuerda a los creyentes de Gálatas que él es un apóstol de Jesucristo, que él está comisionado, que él está enviado por la voluntad de Dios. Los creyentes se hallaban en un grave peligro, porque los mismos fundamentos de su fe estaban siendo atacados. Toda su vida cristiana estaba siendo amenazada. Pablo viajó, Pablo visitó y estableció iglesias en la región de Galacia. Su mensaje, hermanos, era claro. Predicaba el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un mensaje de salvación, de perdón y vida eterna. Pero los judaizantes, que venían de Jerusalén, le habían seguido los pasos, y cuando él partía, estos hombres entraban a las iglesias para pervertir el verdadero evangelio, para pervertir el verdadero mensaje. El apóstol estaba muy preocupado, porque al saber de la situación, él entendió muy bien que lo que estaba en juego no eran solamente las prácticas externas, sino que estaba en juego la esencia misma del evangelio, es decir, la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y por esta razón, con este motivo, Pablo les dijo firmemente en los versículos 6 y 7 del primer capítulo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos que os perturban quieren pervertir el evangelio de Cristo. El propósito que movía a los judaizantes no fue animar, no fue ayudar a los gálatas. Ellos simplemente querían ser seguidores para sí mismos. No querían perder la influencia, el dominio, la autoridad que ellos habían tenido durante años. Hermanos,
a través de los siglos, diversos hombres, diversas mujeres, según su propia concupiscencia, han inventado, han falsificado, quieren sus propios evangelios. Todos estos intentos por establecer algo nuevo han fracasado. Y ha resultado esto en un evangelio diferente. Al respecto, Pablo les dice, no que haya otro evangelio, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, ahora los repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La verdad, estas palabras son muy fuertes, son muy duras. Pero, ¿por qué tanta severidad? ¿Por qué tiene que ser tan severo? Porque el tema en juego es sobre la pureza del evangelio. Tiene que ver con la gloria de Dios, tiene que ver con el destino eterno de hombres y mujeres. Si el verdadero evangelio es distorsionado o pervertido de alguna forma, tendría el resultado funesto, un resultado desastroso. Por eso Pablo tiene que recordar a los creyentes, es decir, a los gálatas, y también a nosotros, dos fundamentos importantes para nuestra vida cristiana. Entonces, hermanos, vamos a ver el primer fundamento. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Está esto en el versículo 20, en su primera parte. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estas palabras son toda una declaración de fe. Por sí solo nos permite entender mucho acerca de nuestro privilegio, de nuestra vida en el Señor mientras estamos en este mundo. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo se pone a sí mismo como vivo ejemplo de cuál es nuestra verdadera posición en Cristo. Él dice, estoy con Cristo juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si bien es cierto que estas palabras nos dan a entender un precioso testimonio personal de cómo Pablo vivía su fe en el Salvador y Señor, para nosotros es de vital importancia que no perdamos de vista el contexto en el que le dice. ¿Qué significaba para Pablo cuando dijo las palabras, con Cristo estoy juntamente crucificado? Cristo vive en mí. Estas palabras forman parte de la reprensión pública que Pablo dirigió a Pedro, quien con su actitud arrastró a Bernabé en su hipocresía. Ellos, Pedro y Bernabé, creían como Pablo que las observancias externas de la ley no importaban, pero por su conducta, por su comportamiento, su actuar, estaban en conflicto con la verdad. De esa manera, mediante la fuerza del ejemplo, estaban obligando a los gentiles a judaizar. En el capítulo 2, versículo 15 hasta el 17, y hasta donde estamos estudiando, podemos ver una verdad muy importante. Podemos ver la verdad de la justificación por la fe. En este pasaje, en estos 3 versículos, podemos ver que se repiten 4 veces la palabra justificación. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el concepto de justificación? Ahora Pablo hace una exposición maravillosa de esta enseñanza del Evangelio, la justificación por la fe. Vamos a explicar brevemente esta enseñanza. Generalmente las personas asocian la palabra justificación con alguien que hace mal, que cometió un delito, lo descubrieron y con todas sus fuerzas está tratando de justificarse. Es decir, él busca pretextos, pruebas, presenta descargos, explicaciones, intentando mostrar evidencias que demuestren que es una persona inocente. Quiere ser justificado. Si no logra hacer esto, claramente es condenado. Él es culpable.
Sin embargo, hermanos, ese concepto no está en la palabra de Dios. No está en esa palabra de Dios. Es ajeno. Es diferente de lo que enseña la Biblia. La justificación por la fe, hermanos, es el camino de Dios que ha puesto para establecer de nuevo la paz entre Él y sus criaturas. Es el acto por el cual Dios muestra su favor inmerecido para los pecadores. Los perdona y los absuelve de pecado. Y no solamente los perdona y los absuelve de pecado, sino que establece una relación íntima como si nunca hubiesen pecado. Los declara justos. Una pregunta. Es seguro que debemos responder esta pregunta. ¿Sobre qué base perdona y absuelve Dios los pecados del hombre? Dios no perdona al hombre sobre la base de sus buenas obras, ni por su personalidad, ni por su carácter recto. Dios declara justo, justifica al hombre sobre la base del sacrificio de su Hijo, el Señor Jesús, el cual se hizo hombre. Aunque fue tentado, vivió sin pecado. Se hizo obediente, fue golpeado, fue molido por nuestras rebeliones. No abrió su boca para defenderse. Fue crucificado, muerto y sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Hermanos, el hombre que recibe la justificación, recibe la gracia, la misericordia de Dios. Su amor inunda su vida. Ahora vamos a imaginar que hay alguien que después de esta cuarentena, después de días de no trabajar, debe al banco un monto muy alto, muy alto. Él no puede pagar, la situación es difícil, no hay salida. Y claro, por supuesto que el banco no perdona. Así que después de un juicio, ¿no?, lo declaran culpable, ¿sí? Pero en ese momento, en el juicio, el hijo del juez dice: papá, yo quiero pagar toda la deuda de este hombre. Entonces, él paga toda la deuda que debe. Y saben, hermanos, esto es admirable. ¿Quién pagaría esa deuda? ¿Por qué lo haría? Ahora, este hombre recibió el favor de una persona. Y saben, esta persona no sabe lo que está pasando. No entiende lo que está pasando, pero está muy contenta, está muy agradecida. Después de 2 días, ¿no?, la persona recibe una llamada del hijo del juez. Y él le dice: sabes, he estado pensando, no te preocupes, yo sé que es difícil comenzar y por eso he decidido depositar a tu cuenta la misma cantidad que debías. Es maravilloso, es algo impresionante. ¿Quién haría esto? Hermanos, cada uno de nosotros estábamos condenados. Teníamos una gran deuda con Dios por nuestro pecado. Y la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Lo que hizo nuestro Señor Jesús fue pagar la deuda al llevar nuestros pecados en la cruz y recibir Él el justo castigo. Así que Dios toma la justicia de Cristo, lo pone a nuestro favor y no solamente nos perdona, sino que nos ve justo. Y saben, eso es justificación, hermanos. Eso es lo que enseña la Biblia. Mi pregunta, y estoy seguro que Pablo también preguntaba esto: ¿quién podía añadir algo a la enseñanza de la justificación por la fe? ¿Quién podría añadir algo? Hermanos, nadie, ningún hombre puede añadir nada a la justificación. Y es en este contexto que Pablo pone ese primer fundamento de la justificación por la fe. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Y saben, hermanos, lo que podemos ver claramente en estas palabras es la forma de la muerte. Crucificado, no hay duda. Otro detalle importante es el tiempo del verbo. Y el tiempo del verbo nos indica que fue en el pasado, pero que en este tiempo está vigente. Así que el apóstol asegura, afirma: yo estuve ese día
en ese lugar, en esa cruz, junto a mi Señor. Eso es lo que dice. Hermano, hermana, ¿puedes afirmar lo mismo? ¿Puedes decir lo mismo? Yo estaba con el Señor en la cruz. No sé si les ha pasado, hermanos, pero muchas veces, hablando con mi esposa, pensamos que sería tan especial, tan impresionante, que nosotros hubiésemos estado en ese tiempo cuando el Señor estaba caminando sobre la tierra. Nos imaginamos ver al Señor cuando sana a un leproso. Nos imaginamos ver al Señor cuando caminó sobre las aguas. Cuando hizo el milagro de resucitar a Lázaro. Imagínense eso, hermanos. Nosotros decimos, ha debido de ser especial. Pero ¿saben? Cada uno de nosotros, cada cristiano, cada creyente, cada hijo de Dios, estuvimos con el Señor de una forma mucho más importante, mucho más valiosa, mucho más fundamental. Estábamos con Él cuando Él fue clavado en la cruz. Estábamos con Él cuando Él murió. Y saben, hermanos, también estábamos con Él cuando resucitó. Este hecho es en el pasado. Ya sucedió. Pero es una realidad para nosotros. Y sinceramente pienso, hermanos, que ahí es donde se tienen dificultades. Ahí es donde está el problema. Porque si preguntamos a nuestros hermanos, a los cristianos, ¿estás seguro 100% que has muerto con el Señor Jesús? ¿Estás seguro que has estado crucificado con Él? La mayoría de los creyentes responden, no siento que esté muerto al pecado. ¿Y saben la razón que dan? Es porque dicen, ayer yo pequé, hoy pequé. Hermano, no puedo vivir agradando a Dios. La verdad es que yo no quiero pecar, pero lo hago. Lo que necesita el cristiano, hermanos, es dejar de lado su sentimiento. Porque sus sentimientos le engañan, le confunden. Un día puede sentirse muy bien y otro día puede sentirse muy, muy mal. Hermanos, esta verdad es una realidad. Nos da seguridad, nos da certeza, confirma nuestras vidas y podemos estar seguros, firmes, solamente por fe. Ahora, estar crucificado con Cristo no solamente es decir, sí, yo estuve con el Señor, yo morí con Él y todo. Es más que esto. Vivir en el Señor, vivir en Cristo, significa que nosotros nos refugiamos en Cristo. Significa que nuestras vidas están escondidas en Él. Significa que toda nuestra confianza, nuestra fe, está en la obra del Señor Jesús. Y por eso podemos vivir una vida nueva. Los contrincantes de Pablo tenían un argumento contra el apóstol. Los judaizantes le decían, Pablo, tienes que cambiar. El mensaje que das, el mensaje que predicas, es el peor mensaje que puedes dar a la gente. Ese mensaje no va a ayudar a la gente a portarse bien. Si tú predicas que solo necesitas creer en Jesús y no necesitas ningún mérito para ir al cielo, vas a hacer que la gente viva pecando. Y Pablo les responde, en ninguna manera. Porque todos los que son justificados son los que están en Cristo. ¿Y qué significa esto? El apóstol lo muestra claramente. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y él dice, he muerto. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso es resurrección. Hermanos, estamos unidos. Los creyentes tenemos una unión especial con Cristo, con nuestro Señor. Es de tal naturaleza que lo que hemos pasado junto con el Señor Jesucristo. Nos ha sucedido también a nosotros. Morimos a nuestra antigua vida y resucitamos a una vida nueva.
Y saben, ahora tenemos el poder para vivirla. Hermano, hermana, ¿puedes decir con certeza y convicción, yo ya no vivo? ¿Cristo vive en mí? ¿O de alguna manera estás pensando añadir algo a la obra del Señor Jesús? Tal vez estás pensando añadir algo a tu justificación. No te equivoques, hermano. La justificación no es por nuestro mérito o por buenas obras. La justificación es por la gracia y el amor de Dios. ¿Tienes esa seguridad, hermano? ¿Confías plenamente en el sacrificio de nuestro Señor y Salvador? ¿O aún sientes que no puedes? Dios trató a su Hijo, el Señor Jesús, como si Él hubiera cometido todos los pecados que nosotros cometimos, para tratar a todos los que creen en Jesús como si hubieran vivido la vida perfecta de Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia. Nuestras vidas están en Cristo. Él es nuestro refugio. Tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios mismo viviendo en nosotros. Así que podemos gozarnos, porque es nuestro Señor el que está viviendo en nosotros. Y ese es el primer fundamento para nuestras vidas. Pero ahora necesitamos ver el segundo fundamento que el apóstol pone. Está en el versículo 20, la segunda parte, y el versículo 21. El segundo fundamento dice, lo que vivo yo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El versículo 20 y 21 dice así, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo el apóstol continúa con la defensa del Evangelio. Y en este fundamento nos va a enseñar que podemos vivir agradando a Dios. Hasta ahora hemos visto que hemos muerto al pecado, que hemos sido crucificados juntamente con el Señor. Pero, hermanos, no quedamos muertos en la cruz. Hemos resucitado juntamente con Él. El apóstol dice, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vamos a formularnos una pregunta. Hermanos, ¿puede alguien que ha sido justificado por Dios vivir de la misma manera que lo hacía antes? ¿Puede vivir el creyente como lo hacía en su vida pasada? ¿Puede, hermanos? Eso es imposible. El creyente, el Hijo de Dios, no puede vivir como lo hacía en su vida pasada. Y hay una buena razón, que el Señor Jesucristo vive en el cristiano. El apóstol es un buen ejemplo de cómo dejar una vida antigua en el pasado. Por favor, vean el capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo les recuerda a los Gálatas su conducta, las decisiones, las acciones que él tomaba. ¿Saben? El proceder de Pablo, antes de su conversión, cuando perseguía a la iglesia, era debido a la lealtad fanática al judaísmo. Estaba dispuesto a asesinar, a destruir la iglesia. En esos momentos, Pablo era incapaz de cambiar, estaba ciego, vivía por su propia cuenta. Pero después de su encuentro con el Señor Jesús, los Gálatas solamente oían decir que aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios. Hermanos, qué cambio, qué milagro. De perseguidor a predicador del Evangelio. Pablo tenía al Señor Jesús guiándole, gobernando su vida totalmente. Él era el centro, la fuente suprema de su vida. ¿Cómo no glorificar a Dios por ese cambio, por ese milagro? ¿Cómo no hacerlo? ¿Y qué de nosotros, hermanos?
¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo después del encuentro con nuestro Señor Jesús? La gente de tu alrededor, la gente que está alrededor de tu vida, los compañeros de trabajo, de estudios, los familiares, primos, tíos, abuelos, los amigos, pueden ver tu vida y ver esa vida cambiada. Pueden ver que eres diferente y que ahora has cambiado y decir, ¿qué ha pasado? Y glorificar a Dios. Si respondemos con total sinceridad, hombres y mujeres, nos damos cuenta de la triste realidad que la mayoría de nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, no vivimos confiados. No podemos ver, no podemos percibir que tenemos al Dios Todopoderoso viviendo en nuestras vidas. Si recordamos los primeros días, los primeros meses y tal vez el primer año de nuestra vida cristiana, ¿saben? Todos anhelábamos conocer más a Dios. Todos anhelábamos que Él nos utilice. Estábamos dispuestos a estudiar, no importaba la hora, no importaba si dormíamos poco, nos desesperábamos por conocerle más. Deseábamos ser vasos de honra en las manos del Señor, queríamos crecer. Podíamos vernos y reconocer el pecado. Podíamos ver claramente nuestros malos hábitos, nuestros enojos, nuestra soledad, nuestro mal carácter, la depresión, el dolor. Podíamos ver esto y, ¿saben? Llenos de expectativas, con todas nuestras fuerzas, buscábamos el rostro del Señor. Los reconocíamos como nuestro buen pastor. Les rogábamos que nos cambie y que nos haga más como Él. ¿O no es verdad, hermanos? Sí, esto es verdad. Pero al pasar el tiempo, al pasar los meses, los años, todo esto cambió. Nos alejamos, regresamos a lo cotidiano. Y no importa si le servimos. No importa si tenemos que crecer. Ya no podemos distinguir nuestros pecados. Hermanos, tal vez te has desentendido de la presencia de Dios en tu vida. Los muchos afanes sutilmente están cambiando tu camino. Tal vez no le estás agradando a Dios con tu vida. Muchas veces sentimos que hemos fracasado, que no podemos. Muchos hermanos dicen, yo no puedo hacer bien las cosas. Es difícil vivir sin pecar. ¿Cómo puedo vivir con el Señor si estoy enojado con mi pareja y no tengo paciencia con mis hijos? Otros dicen, yo no soy hipócrita. Todas las mañanas despierto y me propongo no pecar. Pero no pasa ni una hora y ya he fracasado. La verdad es que mi carácter no puede ser cambiado. No puedo vencer mis batallas, mis luchas. Hermanos, nosotros confiadamente podemos afirmar, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos viviendo en nosotros al Salvador que cambia vidas. Nuestro Señor Jesucristo es la solución para nuestras luchas personales. Podemos experimentar victoria porque Cristo vive en nosotros. Él está obrando para conformarnos a su imagen. Y saben, Él es el que va a terminar la obra que ha comenzado en nosotros. Y también, como Pablo, nosotros podemos decir, no desecho la gracia de Dios, pues si fuese por la ley, la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermanos, en este verso nos enseña lo peligroso que es, lo grave que es tratarse de ganarse el cielo por nuestros propios méritos, tratando de ayudar a Dios, de autojustificarnos. En primer lugar, es muy peligroso porque invalidamos el regalo inmerecido de Dios. Hacemos vano la gracia, porque si nos esforzamos, ya no es por gracia. Es una deuda. Dios nos debe. Cuando queremos vivir por nuestras fuerzas,
estamos despreciando el regalo de Dios. Es como decirle, gracias, eres muy bueno, Señor, pero yo puedo hacerlo solo. En segundo lugar, es muy peligroso porque hacemos inútil la muerte del Señor Jesús. Porque si podemos llegar al cielo por medio de otras cosas, ¿para qué murió nuestro Señor? ¿Para qué? Es muy peligroso tratar de autojustificarnos. Es muy peligroso. Y lo peor es que nosotros los creyentes pensamos que lo podemos hacer. Así que nos esforzamos. Queremos ser mejores cada día, pero no confiamos en Dios. No confiamos en Él. Hermanos, yo sé que surge la pregunta. Entonces, ¿no debemos hacer nada en nuestras vidas? ¿No debemos hacer nada? Esto no es así. Dios nos ha capacitado para vivir agradándole y dándole la gloria a Él. Hemos sido introducidos a la iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos una familia espiritual. Todos los que hemos sido resucitados estamos en esa familia. Y sabes, todos somos útiles en las manos de nuestro Salvador. Somos instrumentos para la justicia de Dios. Todo nuestro ser, nuestras manos, los pies, la lengua, todo, nuestras capacidades, todo lo que tenemos, deberían estar dispuestos para trabajar, para edificar la iglesia de Dios y honrarle a nuestro Dios. Y saben, hermanos, entiendo que es más fácil para cada uno de nosotros no inmiscuirnos. Sentimos que no es el mejor tiempo para servirle al Señor. No tenemos las fuerzas para ir a la iglesia. Sin embargo, hermanos, yo les digo que deberíamos de vivir del otro lado, no del lado fácil. Debemos desear que nuestras vidas sean una bendición para nuestra familia espiritual. Debemos anhelar que nuestras vidas sean de ayuda, que nuestras palabras lleven gozo, que podamos consolar, que podamos alentar, que podamos animar, que en esta cuarentena podamos repartir alimentos a los que están sufriendo, que podamos ayudar a los que están en dolor, que trabajemos para sostener la iglesia, que ayudemos a los nuevos en la fe a leer, a estudiar la Biblia, que les ayudemos a orar sin cesar. Debemos invertir nuestro tiempo para servir al Señor. Pero, hermanos, si nos esforzamos siendo útiles al Señor, seguramente vamos a enfrentar muchos problemas. Vamos a luchar con nuestro carácter, porque incluso a las personas que vamos a ayudar van a estar enojados con nosotros. Así que nosotros vamos a luchar contra nuestro carácter. Vamos a rogarle a Dios que nos cambie. Y saben, muchas veces nos vamos a sentir cansados. Sí, vamos a estar cansados. Pero indudablemente, hermanos, todo lo que hacemos, todo lo que haremos, se beneficiarán nuestros hermanos, nuestra familia de la fe. Hermanos, cuando servimos, no hay nada que sea demasiado indigno. Nuestro Señor Jesús, que es Dios, se agachó para lavar la parte más baja, más sucia del cuerpo del hombre. ¡Qué gran ejemplo tenemos! Cuando servimos, estamos siguiendo los pasos de nuestro Señor. Estamos siguiendo los pasos de Dios. Porque Él no vino a ser servido, sino que vino para servir. Además de esto, hermanos, es nuestro deber predicar. Estamos viviendo en un mundo pecaminoso. Los que nos rodean están muertos espiritualmente, son pecadores y están alejados de Dios. Y entre estos muertos que en sus delitos y pecados, nosotros tenemos personas a las que conocemos y amamos. Personas que necesitan de esperanza. Personas que necesitan ser perdonadas de sus pecados. Es nuestro deber predicar el verdadero evangelio, mostrar la gracia de Dios
que sepan que la salvación es un don de Dios, es por gracia, que no podemos ganarla. No se trata de nuestras obras. Por esa razón, hermanos, no debemos equivocarnos al presentar el Evangelio. Podemos ser útiles al Señor. Es la verdad. Tenemos viviendo al Señor en nuestra vida. Ahora, la razón por la que hacemos todo esto no es porque la iglesia dijo que lo hiciéramos, o porque hay líderes que nos están obligando a trabajar. La razón por la que podemos hacer todas estas cosas es porque ahora estamos vivos. Y lo mejor de todo, hermanos, tenemos a nuestro Señor Jesucristo que vive en nosotros. La enseñanza de la justificación por la fe es algo grandioso. Y saben, es la esencia del Evangelio. Dios nos ve justo. No tienes que ganarte su amor, no tienes que ganarte su perdón. Solo necesitamos extender nuestros brazos a su gracia infinita. Sabemos que su gracia va a transformarnos. Va a haber una transformación y vamos a poder vivir como Dios quiere que vivamos, agradándole, dándole la gloria, porque Cristo vive en cada uno de sus hijos. Podemos terminar esta mañana diciendo lo que dijo Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Así que no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, en reverencia nos presentamos de ti, Padre. Confesamos que no hemos estado viviendo como tú quieres, Señor. Nos hemos estado centrando en nosotros mismos. Señor, hemos olvidado nuestra identidad. Hemos olvidado que tú nos salvaste. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a poner en sujeción nuestras vidas. Queremos, Señor, trabajar para ti. Queremos vivir una vida que te agrada. Señor, queremos mostrar que tú nos has cambiado. Señor, gracias por dejar esta carta. Gracias por dejar el mensaje de gracia para nosotros, Señor. Ayúdanos a estar firmes. Señor, tú has sido tan bueno. Y tenemos la certeza, Señor, que vas a ayudarnos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Permite que tengamos un mismo sentir con mis hermanos. Y que de esta forma podamos trabajar juntos para edificar, para construir primero nuestras vidas y luego edificar la iglesia. Señor, queremos glorificarte con nuestras vidas. Queremos rendir nuestros corazones. Te rogamos que nos ayudes, Señor. Esto te pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos.